de trabajo se dedica a estudiar la esclavitud en Cuba. Es una sociedad en que llegó a tener el 50% y más de la población negra entre libres y libres de color, y por lo tanto en una sociedad que se caracterizaba porque el crecimiento demográfico no era vegetativo sino por inmigración. Los africanos primero y los españoles siempre, y mucho después, a partir de la inmigración masiva, pues marcaron las características de la población. Por muchos años hemos trabajado diferentes aspectos. En estos momentos estamos trabajando la trata, el comercio negrero, lo que llamamos la trata negrera, y lo estamos abordando sobre todo en su etapa ilegal. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque la trata legal se ha trabajado mucho más. Por ser legal están las fuentes, y más o menos se tiene una idea del número de africanos que entraron, de cómo se comportaban los barcos, de qué características tenían, de qué información. Es una información muy regularizada la que hay sobre la trata legal. Con respecto a la trata ilegal, bueno, ya las cosas variaban, porque al ser ilegal las fuentes se complican y los historiadores dependemos de fuentes para poder hacer nuestro trabajo. Precisamente por eso es que escogimos el tema. De la trata ilegal se ha dicho poco, y lo que se ha hecho tiene que ver más con los tratados que se firmaron. Se firmaron tratados en el 17 entre España y Gran Bretaña, se firmaron nuevos tratados ratificando cosas del primero en el año 35, y en el año 45 de nuevo se vuelve a los tratados, porque el tratado del 35 decía que a los 2 meses debía hacerse una ley penal, y esta ley penal demoró 10 años en ser escrita. Entonces esto puede dar una idea, ¿verdad?, de lo complicado que puede resultar el asunto. Por otra parte, la trata ilegal se valió mucho de comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas estaban integradas por españoles siempre, por ingleses siempre, y en algunos casos por criollos. En Brasil, en el caso de La Habana, estas comisiones mixtas tenían esas características. Y las comisiones mixtas juzgaban a las embarcaciones que eran capturadas en el mar. Cuando estas embarcaciones eran capturadas, se registraba el número de africanos que tenían. El barco negrero, de eso hablaré después, ha cambiado algo entre la trata legal y la ilegal, pero no mucho, no lo suficiente. Y esta información pues la tenía la comisión mixta, y por lo general está en los papeles del Foreign Office, que muchos están digitalizados, otros no, pero están en Inglaterra. En España, de las comisiones mixtas hay poco, porque la comisión mixta no radicaba en la metrópoli. Lo que hay son los informes que venían de las colonias, sobre todo de La Habana. Pero nosotros seguimos otro camino, que era un camino tal vez un poco más complicado, pero que nos servía para caracterizar algunas cuestiones que tienen que ver con el comercio negrero con Cuba. Y el camino que seguimos fue el de estudiar los alijos, o sea, los desembarcos en tierra. Cuando el barco negrero lograba llegar a tierra y descargaba a los africanos. Estas fuentes todavía son más difíciles de encontrar y hay muy pocas en España, por lo que nosotros hemos podido apreciar hasta el momento en nuestros trabajos de años ya en los archivos españoles. Esta información está más en los archivos cubanos, porque ya esos barcos no se juzgaban por las comisiones mixtas, se juzgaban por la Real Audiencia Pretorial, y eso lo disponía el capitán general. Y entonces ahí aparece todo un mundo de subterfugios, de evasiones que resultan muy interesantes y que inclusive van predibujando la sociedad de una manera diferente a lo que era con anterioridad. Al llegar tantos alijos, para tener una idea de lo que significó la trata ilegal en comparación cuantitativamente con la legal,
La Real Audiencia da que entraron en Cuba hasta 1820 250 y tantos mil africanos, muchos más de lo que da la base de datos que elaboró David Eltis, que da más de 160.000. Y se calcula, la base de datos de David Eltis calcula que del 20 en adelante entraron aproximadamente 850.000, lo que aproxima al millón famoso. Yo creo que entraron más. Eso es muy difícil de probar el número de africanos, porque nunca vamos a tener todas las embarcaciones. El barco negrero podía llevar 100, 200, 300, pero podía llevar 1000 africanos. Y eso es imposible de definir, porque no todas las embarcaciones fueron capturadas. ¿Qué importancia tiene entonces esta forma de alijos en tierra para cambiar a una sociedad y convertirla en distinta? Siempre se ha sabido que los capitanes generales se beneficiaban de la entrada de los africanos y que se pagaban 8 pesos por cada africano que entraba al capitán general. Pero lo que no estaba tan claro era que toda la sociedad en definitiva se iba beneficiando de ese tráfico. La isla de Cuba está rodeada de pequeñas isletas y de isletas más grandes. Tiene costas de mangles, tiene costas cenagosas y tiene costas que tienen un tipo de piedra de la piez que se le conoce con el nombre en Cuba de diente de perro, porque las puntas son muy afiladas. Y los tratantes negreros sabían por dónde entrar. Y además habían logrado establecer redes de mar y redes de tierra. Personas instruidas en el camino que podía seguirse por mar desde una isla hasta la tierra, o de una isla para moverse a otra. Y campesinos en tierra que se conocían los viejos caminos, por dónde transitar, por dónde llevar a los esclavos, si los llevaban a pie o los llevaban en carretas. Y es todo un mundo que va pasando, si empezamos por arriba, desde el armador que encarga el barco, hasta el consignatario o los consignatarios que encargan la mercancía y que ponen capital, hasta los tenientes de gobernador en las distintas jurisdicciones, hasta los cabos de ronda, hasta los alcaldes de mar, y por ahí a la población simple, al campesino, al carbonero, hasta curas tenemos nosotros vinculados, curas de pueblo vinculados a la trata. Y cada una de estas personas recibía algo de dinero que iba subiendo desde luego, desde el más simple que sobrevivía hasta el teniente gobernador o el capitán general que recibía mucho más. Porque la trata negrera era el negocio de más rápido enriquecimiento que existió en esos años. Lo que se pagaba en África por un esclavo se podía no duplicar ni quintuplicar, sino a veces hasta ser 10 veces mayor que lo que se pagaba en tierra. Y entonces, por lo tanto, era un negocio muy peligroso, pero era un negocio que enriquecía. Y era un negocio en que yo quisiera destacar algo, porque por lo general se piensa del tratante negrero como una persona que desconoce mucho, que no tiene conocimiento alguno y que por eso se dedica a ese oficio. Y no era así. Las tripulaciones de los barcos sí estaban integradas por marineros que lo que sabían era navegar y hacer lo que el piloto y el capitán le mandaban. Pero el capitán de un barco negrero era una persona bien entrenada, por lo general estaba graduado en una escuela náutica, por lo general tenía grandes conocimientos de astronomía, de matemática, conocía los derroteros por donde tenían que ir en el transcurso desde los puertos que partían, que muchos eran en la península, sobre todo Cádiz, que otros eran en Boston, en Nueva York, desde los Estados Unidos hasta llegar a las costas africanas muy amplias y después trasladarse de ahí hacia América. Por lo tanto, esto no es una idea, se han encontrado derroteros en los barcos negreros. Era un negocio que enriquecía muy rápidamente, pero era un negocio muy peligroso
porque las enfermedades eran desconocidas, porque la persona que viajaba al África no estaba condicionada para las enfermedades que en esos lugares había, porque había malaria, había fiebre amarilla. Ellos no lo calificaban siempre con estos nombres, pero sí con que sufrían grandes fiebres, o había cólera, se deshidrataban. Y por lo tanto, una persona podía enriquecerse muy rápidamente, pero también le podía costar muy rápidamente la vida. Era una empresa riesgosa, muy riesgosa. Para los que no era riesgoso, era para los que estaban en tierra, para los que encargaban los esclavos. Esos simplemente pagaban por los esclavos que les producían fundamentalmente azúcar en los grandes ingenios y café en las plantaciones cafetaleras, que ya no eran muchas a partir de los años 30 y que estaban fundamentalmente en las zonas de Santiago de Cuba. En África existían factorías. Esas factorías eran enclaves donde un señor que era el factor tenía almacenes donde guardaba a los negros africanos para cuando llegara el barco negrero. Y tenía además relaciones con los jefes tribales africanos. Siempre pensamos en la trata como que el africano no tiene la culpa, y la culpa solo la tiene el armador que va a buscar al africano. Y no era así. En África, antes de estos años, antes de que la trata se hiciera un negocio, porque había una demanda muy grande de africanos, pues existía una esclavitud, pero era una esclavitud por deuda, una esclavitud en un trabajo simple, y ya en estos momentos en que se necesitan esclavos para fábricas muy productivas, que son fábricas organizadas con técnicas capitalistas de máquinas de vapor, de centrífuga, y que por lo tanto necesitan muchos esclavos en las plantaciones, pues demandaban muchos esclavos. Pero ese señor que podía ser Zulueta, o que podía ser Poey, o que podía ser otro gran dueño de ingenios en la isla de Cuba, no arriesgaba su salud ni arriesgaba su vida en la trata. La arriesgaba el capitán del barco negrero y su tripulación, y la arriesgaban no solo en el viaje, que podía demorar 2 o 3 meses, sino también cuando estaban en África, en ese negocio en que los reyes africanos, por guerras o por capturas o por racias en tribu, iban reuniendo esclavos, iban reuniendo africanos que se convertían en esclavizados, que ellos esclavizaban y que mantenían en estos barracones hasta que llegara el barco negrero. Nosotros de Cuba conocemos pocos factores que estuvieran en África, pero tenemos algunos. Creo que hasta donde han alcanzado nuestras investigaciones, y aquí no estoy diciendo nada definitivo, ¿no? Creo que el primero fue el conde de la Reunión, que era Cuesta y Manzanal. Eran 2 hermanos que tuvieron una factoría en Onin, ya en una etapa muy pegada al tratado, en que ya se sabía que el tráfico iba a ser ilegal. Otro negocio que conocemos era de José Ricardo O'Farrill. Ya después aquí se va a hablar de José Ricardo O'Farrill seguramente, porque era un factor inglés que empezó, pero este ya no era el padre, ya este debe haber sido el hijo, aunque tenía los mismos apellidos. Y tuvo una factoría en Gallinas, al frente de la cual puso un norteamericano, Faber de apellido, y esa factoría duró 3 años. Y hay una factoría que se hizo famosa, muy famosa, por una novela que habló de Pedro Blanco. Pedro Blanco fue un malagueño que estableció una factoría en el territorio de Gallinas, en África. Y Lino Novas Calvo, que fue un gallego que llegó a Cuba en los años 30, más o menos, no, llegó antes, pero en los años 30 escribió esta novela. Y es una novela muy interesante porque se considera el antecedente de Alejo Carpentier en la expresión de lo real maravilloso.
Y yo asumo, esto no lo sé tampoco, que como él traducía, él era traductor de inglés, una de las formas que tenía de ganarse la vida era esa. Y había traducido un libro de Teodoro Canot, que eran sus memorias, y Teodoro Canot había sido un gran traficante. Y hablaba de muchos traficantes, no solo de Pedro Blanco, pero que hacía, vamos a decir que un destaque especial de Pedro Blanco. ¿Por qué? Porque lo pintaba como un hombre muy instruido, como una persona que hablaba latín, como una persona que conocía literatura y que había organizado en su factoría, que estaba en un grupo de islas en la zona de Gallinas, había organizado un sistema heliográfico para saber cuándo llegaban los barcos y tener esos avisos. Y entonces a él le llamó mucho la atención esta figura de Pedro Blanco, que es una figura real. Y yo acabo de publicar un libro sobre Pedro Blanco y bueno, tuve que investigar mucho para llegar a muchas conclusiones. Y no creo que aquí me dé tiempo de hablar de Pedro Blanco, ni me dé tiempo de hablar de otros factores. No fue el único factor en Gallinas. Él empezó como capitán de barco negrero, estuvo en Gallinas hasta el año 39 y después pasó a La Habana. No llegó a estar 10 años en Gallinas. Tal vez eso le preservó su vida. Pero en Gallinas hubo muchos otros factores, algunos españoles, otros ingleses, familias muy conocidas y muy reconocidas por los ingleses que también estuvieron en la zona de Gallinas y en otras zonas que no fueron las de Gallinas, que también relacionaban a los ríos con la costa y que también se relacionaban en Angola, en el Congo, en toda Upper Guinea con los barcos negreros. Y el caso de Pedro Blanco, nosotros tenemos testimoniado que estudió, que se graduó en la Escuela Naval de Pilotos de Málaga y que era una persona muy conocedora de lo que estaba haciendo. Y así hemos encontrado otros casos de otros barcos, por ejemplo, barcos portugueses en que se han encontrado los derroteros que llevaban el capitán, y el capitán niega que fuera el capitán, dice que no, que él iba de pasajero en el barco, porque esto era uno de los subterfugios que tenían, pero realmente no iban de pasajero. En Cuba hubo todo un entramado para la trata que se valía de muchísimos recursos. Había una conexión muy grande con España. Eran muy conocidas en principio desde los años 20 la flota de Tintó, que coordinaba con Joaquín Gómez, que es uno de los principales negreros de Cuba. Hubo una empresa de navegación en la costa sur de Cuba, que iba desde la Ensenada de Cortés hasta Batabanó, que controlaba todos los ríos de esa zona, con embarcaciones de alto calado, de pequeño calado, de almacén. Y eso, la primera compañía la fundó Joaquín Gómez, y después en los años 60 se asocia a otro empresario que quiso hacer otra compañía y él no se lo permitió. Pero bueno, entonces lo que hicieron fue fusionar las compañías y la otra compañía, pues los otros accionistas, porque eran muchos accionistas, ellos estaban al frente, la presidían Joaquín Gómez y Manuel Cala. Y por la costa norte estaban vinculados con Cuesta y Manzanal, estaban vinculados además con una figura muy conocida en Cuba, Pancho Martí, que es el que hace el Teatro Tacón, que todavía se conserva en La Habana. En la actualidad es el teatro de la compañía de ballet de Alicia Alonso. Y como vemos, la historia de la esclavitud tiene muchas aristas. ¿Cómo entraban esos esclavos? Los podían entrar a pie, podían llevar en carretas a los que estaban más enfermos, los trasladaban a un monte para esconderlos. Si estaban perseguidos por las autoridades, les ponían a los más enfermos y sacaban a los que tenían más fuerza para seguir. Los podían llevar a un monte cercano a un ingenio y esconderlos, o los podían tener en los propios almacenes de esos ingenios. Podían desvirtuar las cédulas de las dotaciones permanentes que tenían y cambiarlos por esos africanos recién llegados. Y es una historia muy triste porque los africanos cuentan también su historia.
y cuentan sus viajes, y cuentan cómo eran los barcos en que llegaban, y cuentan qué ellos hacían en África antes de que los esclavizaran, y cuentan cuántos habían muerto en el trayecto y qué hacían con los que morían, y cuentan cómo no se podían apenas mover de tantos que eran. Y ya al final de la trata, pues la trata se hacía más que con adultos, con niños, porque el niño ocupaba un espacio menor y porque tenía una esperanza de vida mayor, porque si la trata terminó en el año 66, la esclavitud no se abolió hasta 20 años después. Por lo tanto, era garantizar también, con las expectativas que ellos tenían de que la esclavitud durara, una fuerza de trabajo. Y en este marco tan rápido en que tenemos que exponer algunas cosas, solo quería terminar diciendo, de África se sacaron 24 millones de africanos y en el tránsito llegaron 12 millones a América. El resto quedaron sepultados en el Atlántico. Es el mayor genocidio que se ha cometido en la historia, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Bueno, en el estudio que hemos realizado de la trata ilegal tenemos muchos casos que son los que nos han ido dando las generalidades de lo que ocurre. Esas generalidades de lo que ocurre tenían que ver con que en ocasiones el barco negrero era quemado, porque ya había hecho tantos viajes que había saldado su precio, y en aquella época los testimonios eran las cuestiones físicas, por lo tanto el testimonio de que hubiera un barco, eso era una cuestión establecida. Las redes de las que ya hemos hablado, que eran redes muy extensas. Otro aspecto que es interesante también es que, por ejemplo, en los pueblos siempre hay tiendas locales de venta de todo tipo, que a la vez son fondas, y estos eran lugares también de reunión. Y por otra parte, de cómo los funcionarios burlaban todos esos elementos a partir de darles, digamos, cédulas a partir del año 53, que ya había cédulas de esclavos, de darles cédulas falsas para que pudieran hacer el recorrido. Hay algunos casos que son paradigmáticos y que se caracterizan por diversos elementos. Julián de Zulueta está implicado en la trata desde una etapa muy temprana, y lo tenemos implicado desde el occidente hasta la zona de Colón y Matanzas, donde él tenía sus ingenios. Y muchos de sus alijos están implicados con la bahía de Cochinos, porque entraban por la Ciénaga, por un enlace de esa bahía, y de ahí eran llevados hacia el interior. Hay uno que se hizo muy famoso porque los juicios están aquí en España, porque el juicio de los patrocinados, ¿verdad?, mal entregados, llegó hasta Madrid, y fue muy notorio por esto, pero yo no lo quiero hacer notorio por esto, sino lo quiero hacer notorio porque es el caso que tenemos reportado con el mayor número de esclavos ingresados, que fueron, unas fuentes dicen que 1.300, otras dicen que fueron 1.500, otras que fueron, pero siempre son más de 1.000. Y entonces piensa tú lo que tiene que ser que entren más de 1.000 esclavos en un vapor. Llegaron en el Cicerón, que era un vapor moderno, y que nunca fue capturado, y que nunca fue quemado, que se retiró y que continuó haciendo función. Bien en el comercio negrero, bien siendo reutilizado con otro nombre. Eso no lo sabemos. Hay un alijo que me luce importante de marcar, porque es, digamos, el alijo perdido. Aquí en España se referencia como el alijo de Callosal. Callosal es un callo que hoy en día no pertenece a Cuba, pertenece a los Estados Unidos, porque está cerca de las Bahamas, pero esa era una zona de comercio negrero. Y este barco no iba a desembarcar ahí, pero la costa estaba muy vigilada y continuó hacia la zona de Cárdenas.
Y ya de regreso para en Cayo Sal, y ahí lo detiene por casualidad un barco español que ni siquiera era muy importante y ni siquiera era muy poderoso, el Isabel Francisca. Y traía a bordo 847 africanos. Tiene de singular también este barco, que sabemos que es uno de los que envió emancipados a Fernando Po. La reina de España quería llevar población a Fernando Po. Fernando Po era una isla muy malsana, morían muchos y necesitaban allí fuerza de trabajo. Y una de las vías para esa fuerza de trabajo fue precisamente enviar emancipados. Y algunos de Cayo Sal fueron para la isla de Fernando Po. O sea, tiene ese interés, que no es la única embarcación, pero tiene ese interés. Y el otro interés que tiene es que en Cuba parecía como un alijo perdido, no se encontraba nada de Cayo Sal. No se encontraba nada en ninguna fuente, no aparecía el barco referenciado en la Real Audiencia. No se sabía quién había sido el capitán del barco. Era como un barco fantasma que nada más que estaba en un documento donde decía el año, el callo a donde había llegado y el número de africanos. Nosotros logramos encontrar la referencia a todos los africanos uno por uno. Otro caso que me parece muy interesante y tal vez por diferente es lo que algunos han considerado como el último alijo. Nosotros ya sabemos que no fue el último, pero sí está marcado en el último año en que hubo alijos. Que es un alijo que entra por Pinar del Río, por la costa sur de Pinar del Río, y que entra por una península que es como la esquinita de la isla de Cuba, donde hay un faro que se llama el Faro Roncalli, que se hizo en 1850. Hay un faro en la puntica este y hay un faro en la puntica oeste. La isla tiene muchos otros, pero están estos dos faros. Y este Faro Roncalli fue un faro que se hizo en el año de 1850. Y la zona a la que el barco llega es muy cercana a la del Faro Roncalli. Y como este alijo se produce en una época muy tardía y ya hay mucha persecución, y ya se está firmando la ley de piratería en España, es un alijo muy perseguido. Y hay un anónimo que dice que ha llegado un alijo por la costa sur y que se están muriendo de hambre, que no tienen comida. Y que hay una goleta que va a salir a buscar comida a La Habana para llevarle comida a esos esclavizados y a los que estaban allí con ellos que no eran esclavizados también, algunos tripulantes. Y por ese motivo se sabe que ha llegado ese alijo y se empieza, pudiéramos decir que el tránsito hacia donde el alijo está. Ese alijo se conocía en la historiografía como el alijo del holandés, porque hay un lugar que se llama así en la península de Guanacaví, pero es un lugar por el que no podría haber entrado ninguna expedición, porque es un lugar que tiene unos farallones de piedra tan altos que por ahí no se podría pasar. O sea que el nombre viene dado por otro motivo. Parece que el barco llega equivocado a esa zona, porque esa no era una zona de tráfico frecuente. Y mandan al barco, el vapor Neptuno, a su comandante de la Fuente a llegar hasta ese barco. Y es una persona, pienso yo, que muy instruida y una persona muy preocupada, y va vadeando toda la costa y llega al Faro Roncalli, y desde el Faro Roncalli ve en la distancia un bulto, algo que hay allí, y llega hasta una pequeña playa que está en una caletita y se encuentra un buque quemado. El buque había sido incendiado. El buque se llama La Paquita, o se llamaba La Paquita. Sigue adelante y llega a otra playita
que es la única, él no lo sabía, él no conocía esa zona, pero es una playita pequeña y encuentra que tiene un camino, es la única playita que tiene un camino, que había sido, digamos, las piedras habían sido cortadas para que se pudiera pasar por el diente de perro, y que la única vegetación que tiene son uberos, o sea, plantas de uva caleta, y guanales, palmitas de guano. Y entran por ese lugar y empiezan a sentir voces y empiezan a sentir cosas, pero se hace de noche. En febrero, en el invierno, en Cuba anochece muy temprano. Y se retiran al barco. Y desde el barco ven luces cerca de este lugar que se denomina el Holandés, de ahí el nombre de la expedición. Y ellos sí sabían, porque lo sabían todos los capitanes de barco, que por esa zona había pozos de agua. Y para que haya gente, un tiempo, tiene que haber agua. Vuelven al día siguiente, desembarcan no por ese lugar, un poco más adentro, y se encuentran 278 negros africanos en esa zona. Habían llegado de Angola, se estaban muriendo, habían 50 tumbas abiertas, en cada tumba había 2 o 3 cadáveres, y ellos los rescatan. Y es algo que nunca en todos los estudios de esclavitud que yo he hecho había visto, porque los marineros, para llevarlos a las embarcaciones que salían del barco en ese tipo de costa, tuvieron que cargar a los africanos y llevarlos al barco. Y después recorrieron todo aquel lugar, encontraron el lugar donde estaba el campamento. Entonces ahí empiezan ya las historias. Empiezan las historias de los propios africanos, que empiezan a contar cómo ellos habían viajado, cómo el barco había salido de Cádiz, cómo el barco había llegado. Bueno, ellos no sabían que era, perdón, aquí cometí algo. La tripulación que se encuentra después, que no es en ese momento, es la que dice que el barco había salido de Cádiz. Ellos lo que dicen que era un barco de 3 palos, que era un bergantín. Por lo que describen, se sabe que era un bergantín. Y que habían estado casi 3 lunas en el viaje, lo que quiere decir 3 meses, y que ellos procedían de Angola. Y algunos hablaban portugués. Pocos, 3 o 4 hablaban portugués, y podían, por lo tanto, comunicarse con mayor facilidad. Y explicaron toda la zona donde estaban, los llevaron hacia los barracones, ahí había 7 barracones de esclavos. No es el único lugar donde se han encontrado barracones de esclavos. Se han encontrado en otros sitios, pero bueno, este fue interesante el que se hubieran encontrado allí. Y después empiezan otros relatos, empiezan los relatos de la tienda, de los que habían ido a la tienda, de quienes habían sido los armadores de la expedición, cuyos nombres no aparecen, pero que sí que estaban vinculados, parece, a la industria del tabaco, porque se había mencionado la empresa Partagás. Y cómo se había dicho en ese lugar por comentarios que se hacen, que no era posible que hubieran perdido toda la expedición, que había 100 que estaban ocultos en una cueva. La tripulación, para hacer más excepcional el caso, tenía 6 filipinos que fueron capturados. Y las tripulaciones por lo general eran de españoles, de norteamericanos, pero filipinos, la primera vez que encontramos una tripulación de filipinos. Y son ellos los que dicen que el barco había salido de Cádiz. En fin, salen con los 278 emancipados y por el camino se encuentran una embarcación que está varada, la Matilde, y ocurre que los africanos que van en el barco empiezan a reconocer a los africanos que estaban en la otra embarcación. Y la otra embarcación, para seguir dando nombres, era de Pancho Martí, del que hemos hablado antes, que tenía en esa zona un cafetal, y un cafetal que servía de depósito de esclavos. Y estaban otros ofárriles en el barco, que llevaban estos esclavos para sus ingenios de matanzas.
Entonces es un caso muy complicado, es un caso muy complejo, porque posiblemente tuviera que ser desviado y por eso llegar a esta zona tan inhóspita y por eso hubiera sido detectado y por eso los esclavos tantos estuvieran en tan malas condiciones, porque ellos contaban que había comida, que los campesinos llevaban comida, pero no alcanzaba, porque es una zona de poca producción. Llevaban cerdos, llevaban miel, llevaban algunas viandas, pero que no alcanzaban para todos los esclavos. Y bueno, pues sería otro caso, ¿no?, que resultaría interesante conocer, pero son cientos de casos a lo largo de toda la isla. Por la zona norte entraron muchos más. En la zona de Cabañas había pequeñas islitas donde iban desembarcando a los esclavos. Había un fuerte que se llamaba el Reina Amalia y estaban los ingenios de Cuesta y Manzanar. Y bueno, son estos caminos, ¿verdad?, que se van siguiendo hasta poder contar, no solo cuantificar, sino contar la historia de la esclavitud, porque la historia tiene que narrar también, y narrar la historia es lo que la hace atractiva. A los historiadores, en muchos casos, lo que nos interesa son ese millón de africanos que llegaron a una isla muy pequeña, que además no tenía zona de plantación en toda su extensión. Su zona de plantación en esos momentos era la llanura Habana-Colón, la zona de Trinidad-Santi Espíritu y algo en la zona de Santiago de Cuba, donde había cafetales. Y ahí se concentraba la mayor parte de los esclavos. No quiere decir que todos los esclavos. Los esclavos estaban en todas las formas productivas de Cuba, en las pequeñas haciendas, en la ganadería, en las fábricas, pero la gran demanda